Hola, ¿cómo están? Yo soy Mati Papini y les doy la bienvenida a este canal. Es mi primer video desde este canal en YouTube y acá les voy a compartir toda mi experiencia, todos mis aprendizajes que he tenido con la desintoxicación a través de ayunos, a través de sistemas depurativos de alimentación como dietas frutales y un montón de información para que puedan comenzar ustedes a hacer su viaje, su propia exploración y su desintoxicación. Para mí lo maravilloso de esta herramienta de los ayunos o los procesos detox o desintoxicaciones, que después voy a explicar todas las diferencias, los tipos que hay, pues lo maravilloso para mí de esto ha sido que es una llave para despertar la conciencia, para que la energía entre a áreas que estaban adormecidas y empezamos a ver una realidad diferente y empezamos a ver el pasado como si no hubiésemos sido nosotros. Hay una brecha tan grande entre el yo que éramos hace un tiempo y el yo actual que casi que no podemos relacionarnos con ese punto de vista. También voy a explicar en los próximos videos por qué es que eso ocurre. Así que les doy la bienvenida y en este primer video les voy a contar un poco mi historia personal para que sepan mi background, de dónde vengo, cuáles han sido mis intereses y desde dónde es que los voy a poder acompañar y ayudar en todos los siguientes videos. Bueno, yo en este momento en que estoy grabando este video, tengo 38 años. Soy licenciado en Administración de Empresas, o por lo menos eso es lo que estudié y de lo que me recibí. A los más o menos 25 años terminé mi carrera, con muy poco sentido de propósito en la vida. Realmente no sabía qué quería hacer, había seguido esa carrera, pero sin tener un sentido pleno de vocación, así que apenas terminé la carrera, apenas me recibí, ya había estado trabajando en 2 empresas multinacionales, en Disney y en American Express, pero había algo que estaba muy insatisfecho y entonces cuando me recibí decidí terminar con mi relación de trabajo y tomarme un tiempo para poder conocerme de una manera diferente sin todas las responsabilidades diarias que la mayoría de las personas tenemos. Entonces, gracias a mi padre que me regaló un viaje, pude hacer una desconexión de todo lo que tenía que hacer, de todos los deberes, y me fui a Nueva Zelanda, que en ese momento, alrededor del 2005, tenía una visa donde podías estar un año y trabajar. Entonces eso me iba a dar la posibilidad de viajar, pero a la vez de trabajar para continuar viajando, que es lo que yo quería hacer en ese momento. Obviamente cuando uno se abre a la vida, empiezan a ocurrir cosas que no estaban planeadas. Entonces ese viaje que iba a viajar, terminé quedándome en un hostel en Auckland, que es la capital de Nueva Zelanda. Me quedé 6 meses prácticamente sentado en una silla sin hacer nada, porque lo que sentí es que estaba tan acostumbrado a hacer y a seguir una inercia. Es como cuando andamos en bicicleta, que aunque dejemos de pedalear, la bicicleta sigue andando un montón. Entonces, ¿cómo podía saber qué había en mis profundidades si había tanto movimiento y había una inercia constante? Entonces, bueno, esa fue la técnica que ocurrió y simplemente me sentaba y observaba y trataba de solamente hacer aquello que era realmente necesario o aquello que el cuerpo actuaba por sí solo, como por ejemplo ir al baño o tenía hambre. Entonces, lo que empezó a ocurrir muy de a poco es que me empecé a ser muy sensible y a percibir cosas con mucha mayor claridad. En esa sensibilidad ya había una búsqueda de hacía unos años por la alimentación, pero muy, digamos, espontánea y muy casera, sin ninguna guía, sin ninguna estructura. Entonces realmente era difícil poder empezar a sacar conclusiones y empezar a ordenar las cosas. Pero lo que me ocurría es que a través de
ciertas prácticas que yo estaba empezando a hacer desde los 20 años, como meditación, reiki, yoga, llegaba a cierto estado, a cierta calma, tranquilidad, o cierto estado de que todo estaba bien. Y lo que reconocía es que cuando comía salía de ese estado. Cuando comía la energía me bajaba, y eso que para lo que yo consideraba y para las normas generales comía súper sano. En ese momento estaba comiendo de forma vegana, sin todo, nunca comí mucho procesados como papas fritas, galletitas, y a lo sumo hacía un pan yo, obviamente usaba harinas, en ese momento por ahí lo gluten free no era algo que estaba tan escuchado, pero esa era mi alimentación. Básicamente eran frutas, verduras, cereales y legumbres. Sin embargo, con ese tipo de alimentación todavía me ocurría esa y todas las otras tipos de alimentación que fui probando hasta en ese momento llegar a ese. Me venía cansancio, me adormecía, no tenía la misma claridad mental, pero lo tomaba como algo normal. En ese viaje, por temas de visas, tuve que salir del país para volver a entrar y terminé yéndome a una isla en Samoa, en donde conocí una mujer que automáticamente me llamó la atención el brillo que tenía, una mujer mayor. Entonces le empecé a hablar y consultar qué es lo que ella hacía con referencia a la alimentación, porque había algo que se veía que estaba siendo diferente a la mayoría de las personas. Ya para la edad que tenía debería estar mucho más envejecida, con menos alegría, con menos brillo en los ojos, y tenía algo que emanaba. Yo dije, ¿qué haces? Y ella me contó que comía raw food, que es alimentación cruda o alimentación viva, y que vivían en Nueva Zelanda y tenían una comunidad. Yo quedé, yo quiero ir ahí. Entonces me dijo, bueno, yo te voy a explicar un poco lo que hago, vení conmigo a los mercados, y me empezó a preparar alimentos. En ese momento tenía las algas nori y le ponía verduritas, frutas, aceites, espirulina. Y yo recuerdo que comí esa vez ese plato, y en vez de comer y tener el típico bajón de que, bueno, ahora tengo la digestión y una siestita, fue como, tenía un subidón de energía, un subidón de conciencia. Después de comer comí bastante porque era tan rico que después tuve una descompostura que también tiene que ver, y cuando empiece a explicar mucho más en profundidad van a entender qué es lo que ocurre. Pero bueno, eso fue un poco el inicio, el despertar de esta búsqueda que ya lleva más o menos 15 años o más, y me sigue apasionando y voy a seguir siempre aprendiendo, y con la cual les quiero compartir y de alguna manera poder ayudar, porque sé que muchas personas van a estar en algún lugar de todo ese camino y se van a identificar y van a poder usar estas experiencias para caminar más rápido. Quiero explicar el sentido del guía, porque es algo que hoy en día está un poco visto como guía, que sabes más que yo, en qué lugar te pones, qué rol te pones, que sos poderoso. La única diferencia del lugar en donde estoy hoy es que de acá a acá yo hice un montón de experiencias, un montón de equivocaciones, un montón de logros que me dan la posibilidad de prever y decir, es probable que te pase esto. Y el que no hizo ese camino y empieza a caminar va a tener esas caídas, esas dificultades, y obviamente lo puede hacer solo o ayudado con otras personas y volverse a parar y seguir. No estoy diciendo que es esencial, pero la guía que va a decir, mira, te va a pasar esto, podés esquivarlo así, podés saltarlo así, podés por abajo, te va a ayudar un montón y te va a alentar a seguir, porque lo malo que puede tener la guía para mí, la no guía, es el que te desalientes, que creas que ese camino no es un camino existente o posible, y que cierres la puerta a un nuevo mundo de posibilidades. Y eso para mí es una lástima,
Porque si alguien cruzó el río y ve que del otro lado hay tierra y que hay una nueva posibilidad, que te ayude a llegar ahí. Entonces, no hay nada malo en recibir ayuda. Dejemos un poco el tema de egos a un lado. Siempre como humanos nos inspiramos y aprendemos de otros. Es esencial, aunque no haya una guía formal, una relación, uno siempre mira y aprende y toma lo que necesita. Entonces acá solamente estoy poniéndole un título y un marco, porque como canal de video va a servir para las personas que no me conocen y cuando busquen digan, bueno, esta persona me puede ayudar. Quien ya me conoce sabe qué cualidades tengo, qué habilidades tengo, qué intereses tengo, pero quien ni me conoce, muchas personas están llegando por primera vez a esto, dicen, ¿quién es este chico? Entonces está bueno saber hacia dónde te puedo llevar, es muy importante. Cuando uno se toma en Argentina se dice colectivo, pero en otros países se puede decir microbús. Cuando uno se toma un bus, dice arriba hacia dónde va, cuál es el recorrido, va de tal lugar a tal lugar. Entonces vos sabés que si te lo tomás, te va a llevar ahí. Porque si ese cartel no está, vos no sabés a dónde te va a llevar esa persona, a dónde dice que te puede llevar. Entonces acá mi ayuda es a entender el proceso depurativo, a entender cómo hacer una desintoxicación y a entender cómo utilizar las dietas, la alimentación como transición para ir logrando una depuración. Esa depuración en principio parece que va a ser física, pero no es solamente física, va a abrir un montón de áreas que se van a ir viendo con la experiencia. Otra cosa que quiero aclarar es que, lo voy a contar más adelante, pero a veces es muy difícil poder entender lo que está diciendo la otra persona por el simple hecho de que no tenemos esa experiencia en nuestro cuerpo. Y el alimento es información, entonces, de acuerdo a cómo yo me estoy alimentando, lo que estoy ingiriendo, voy a tener cierta información en mi cuerpo y voy a tener una experiencia en mi cuerpo. Si vos nunca has utilizado esos alimentos y no tenés esa información en tu cuerpo, es muy difícil que puedas ver con tus ojos lo que te estoy diciendo. Lo más probable es que trates de entenderme y que digas, difiero, porque no está esa experiencia en tu cuerpo. Entonces, si les interesa esto, si hay algo que los llama, si están acá por alguna razón, hagan la experiencia y después saquen conclusiones, porque es muy fácil de antemano decir sí, no, pero no está la experiencia concreta, real. Entonces, le voy a dar un ejemplo muy interesante de cómo yo, cambiando la alimentación, tenía experiencias tan opuestas que no podía entender a la anterior. Pero lo voy a comentar un poquito después. Volviendo hacia atrás, conecto con esta persona que me introduce al mundo de la alimentación cruda, el raw food, la alimentación viva, y empiezo, en ese momento había muy poca información, empiezo a buscar en internet, y miren mi ignorancia, que yo creía que las legumbres en lata, los porotos, los garbanzos, eran crudos. Entonces comía un montón de ensaladas con legumbre en lata, creyendo que eran crudos. Obviamente fui aprendiendo un montón y lo que empecé a ver con mucha claridad al principio de esto es que había dos caminos muy marcados dentro de la alimentación cruda o del raw food, que eran la alimentación gourmet, que era la que utilizaba solo alimentos crudos de origen vegano, frutas, verduras, frutos secos, semillas, aceites, especias, condimentos, pero intentaba replicar todos los mismos alimentos que se comen en la comida tradicional, es decir, pizzas, galletas, panes, helados, quesos, leches. Y después había otra rama
que tiene que ver más con el higienismo o el naturismo, que era mucho más limpia, eran alimentos más desnudos y tenían un alto foco en frutas y verduras y mucho menos foco en frutos secos, condimentos y tratar de replicar ciertos alimentos tradicionales. Ni bien comencé a hacer las pruebas en mi cuerpo, me di cuenta rápidamente que todo lo que eran frutos secos y semillas tenían un efecto que me bajaban mucho la energía, a diferencia de cuando comía ensaladas o cuando comía frutas, licuados o jugos. Empecé a ver que si bien era muy rico y si bien era mejor que comer la pizza tradicional, el helado tradicional, las galletas tradicionales, no me cerraba en cuanto a la complejidad de los alimentos, en cuanto a que no era tan natural. Era una cantidad de frutos secos que nunca en ninguna cocina se había visto tanto para una galletita o una pizza. Eran digestiones pesadas, eran alimentos bastante caros como para incluir en la vida diaria y eran alimentos que de una forma natural hubiese sido muy difícil hacer. Entonces me fui por la otra rama porque fue la que yo realmente, en donde me sentí mucho mejor, mucho más vital, mucho más claro, mucho más ágil. Y entonces empecé a comer más frutas y me fui por ese lado y había como la evolución de esa rama te llevaba a lo que es el frugivorismo, que era una alimentación puramente basada en frutas. Y empecé a buscar personas y había ciertos referentes o ciertas guías en donde, claro, te explicaban que el alimento del ser humano es esencialmente las frutas y algunas hierbas, hojas verdes, sin usar sal, sin usar condimentos, sin cocción, sin mucha mezcla. Comer un solo tipo de fruta por vez, no una sola fruta, sino un solo tipo de fruta por vez, lo que se llama mono-eating o monocomida, en donde voy a comer solo mangos o solo bananas o solamente duraznos hasta la saciedad. Pero todo esto lo vamos a ver en los próximos videos, ¿no? de los diferentes sistemas, pero esto es una introducción rápida de por lo que yo transité. Terminé yéndome con mi novia en ese entonces, Gaby, quizás en algún momento vea este video, por las islas del sudeste asiático, Bali, Tailandia, Malasia, Singapur, buscando ir a las mejores playas y las mejores frutas tropicales. Fue un viaje maravilloso, pero con muchas dificultades en cuanto al logro del objetivo de poder vivir a frutas, porque no entendía realmente lo que iba a pasar en un cuerpo acostumbrado a no comer solamente frutas crudas. Cuando pasa a hacer esa alimentación, ocurre un cambio, ocurre una gran desintoxicación, que eso genera bastantes dificultades en el camino. Al no entender todo esto, uno puede creer que la dieta está siendo deficiente, que no va por ahí, y volver a viejos hábitos. Uno se siente bien, que después voy a explicar por qué, y confirmar que no iba por ahí y lo abandona. Sin embargo, eso no fue lo que pasó, pero sí ocurrió que no comí solamente frutas, comía un montón de frutas por varios días y de repente un día tenía un atracón y me iba a una cantina local y comía y me sentía muy mal. Eso a largo plazo no es tan bueno, pero son cosas que pueden ocurrir en el camino y que si uno entiende qué es lo que está pasando, lo puede pasar mucho más rápido o de forma mucho más suave, puede minimizar esas dificultades. Adelantando un poco, vuelvo a Argentina después de 3 años de viajar, empiezo a hacer una dieta básicamente de frutas, con un montón de naranjas, mandarinas, bananas. En ese momento ya estaba
un poco de moda lo que se llamaba la dieta 80-10-10 o 80-10-10 diet de Douglas Graham. Y él hablaba de comer básicamente frutas todo el día y una gran ensalada de verduras crudas a la noche. Había un foro que se llamaba 30 Bananas a Day, 30 bananas por día, donde estaban todos los pioneros de este tipo de alimentación que resonaban. Yo de hecho conocí unas personas maravillosas ahí y me fui a Tailandia y viví unas semanas con esas personas aprendiendo de todo esto porque claro, éramos muy pocos. Y vengo acá, a Argentina, de vuelta, después de 3 años de vivir medio como un Tarzán, con los pelos rubios quemados por el sol, pelo por acá, rulos, barba. Era un shock. Obviamente yo no quería trabajar de lo que me había recibido porque tenía otra información y otra búsqueda en mi cuerpo, entonces empiezo a guiar meditaciones, a dar sesiones de Reiki y de sanación y a vivir una vida un poco más alineada con lo que yo quería. Empiezo a trabajar en una feria vendiendo jugos y vendiendo alimentos crudos. Esos alimentos yo hacía mucho del raw gourmet, que era lo que la gente quería consumir, pero no era lo que yo realmente consumía. Y ahí empiezo a probar un montón de sistemas porque en cierto momento no me va tan bien con la dieta solo de frutas, que después voy a explicar por qué, no se puede explicar todo en este video que es una introducción. Pero practico la dieta frugívora y después me paso a otro sistema, que es el sistema de Gabriel Cousens, que habla de alimentación cruda, pero de una manera diferente, con muy poco foco en frutas y mucho más foco en las grasas. Entonces la pruebo por 6 meses, sin ni una fruta, con un montón de brotes, ensaladas, patés, frutos secos. Aprendo mucho, no me quedo con eso como camino final, pero aprendo un montón, cursos o referentes que venían a Argentina. Organizo con una amiga un festival de alimentación viva y llamamos a todos los chefs en ese momento para que den una demostración. Todo esto hace más de 10, 12 años. Y bueno, yo ya empezaba a hacer una búsqueda sólida en esa dirección. Mi vida empezaba a girar en torno a eso. Con mi familia ya sabía que yo comía así, hacía mis ayunos. Empiezo a explorar los ayunos. Claro. Primer ayuno que hago, 7 días a pura agua. Muy mal la pasé, debo haber pasado más de la mitad del tiempo tirado en la cama, cansado. Cada vez que tenía que ir al baño a hacer pis o a ducharme, lo pensaba por media hora porque era realmente difícil salir de la cama y caminar, iba muy lento, imagínense. Y todo esto voy a explicar por qué es que eso ocurre, porque no es que faltan nutrientes necesariamente. Entonces empiezo a practicar con ayunos, empiezo a tener muy buena experiencia con los ayunos, pero integrar después la salida de los ayunos y unir a eso a la alimentación era muy difícil. Siempre había algún tipo de atracón, siempre había un bajón de energía y no tenía en ese momento un sistema que me pueda ayudar realmente a poder hacerlo con armonía, con suavidad, integrándolo. Sigo explorando, vuelvo a comer frutas, me quedo en ese nivel, pero una de las grandes dificultades que ocurre a las personas que van en esa dirección es que te empezás a aislar, empezás a tener un tipo de experiencia muy sutil, muy elevada, muy linda, pero no la podés compartir con nadie a tu alrededor porque la mayoría de las personas están en otra frecuencia y te ven como una locura, porque la persona que come un plato común, cualquier tipo de dieta, con otra que está solamente tomando jugos o solamente comiendo un plato de naranjas o de sandía o de melón y después otro plato de sandía o de melón, empieza a generar una especie de que yo soy diferente y es necesario el poder compartir desde este lugar porque la comida es algo que es muy social y vincula.
Y entonces es natural, es fácil que muchas personas que están en este camino terminen cediendo a esta alimentación, a esta forma de vida, para poder conectar con el otro y poder compartir. Imagínense en un ámbito de pareja, en un ámbito familiar, en donde todos nos sentamos a comer la misma comida y vos haces algo absolutamente diferente, te empieza a alejar y cuando volvés a conectar, uno dice, es lindo el compartir. Pero hay otra parte que se siente como traicionada, herida, abandonada, porque hay una búsqueda. Entonces, bueno, también entender que realmente es un camino difícil y para eso estoy acá, para inspirar, para contar cuáles son lo que te puede ayudar a seguir en camino. Entonces, de alguna manera empiezo a tener dificultades, que después voy a explicar exactamente todo, ¿sí? Y cedo, digamos que cedo y empiezo a comer más comida cocida, todo en principio en forma vegana. Y ocurre algo que quería conocer a un gurú. Yo hacía años que yo de más joven había empezado con Osho, había empezado a hacer todas sus meditaciones, cursos, retiros, pero no era un maestro vivo y tenía ganas de conocer un maestro vivo, era un deseo. Y llega un gurú y voy a una charla y habla de una comunidad en India sustentable, ecológica, digo, va por acá. Habla de alimentación natural y digo, entonces tengo la suerte de poder ser el traductor de los retiros que él hace y empiezo a hablar con él y me dice, ¿qué haces? Le digo que hacía comida cruda y me dice, uy, en India queremos poner un bar de comida cruda, ¿por qué no te venís? Así que termino yéndome 6 meses a India con él, en donde termino viviendo 3 años entre India y Suecia en un ashram, y en donde obviamente tengo muchísimos aprendizajes, es una de las experiencias más maravillosas de mi vida, pero no pude continuar con el foco que yo quería poner a la alimentación. Cuando llego a la comunidad me entero que en realidad no comían crudo, que era un bar ahí, pero la comida era comida, digamos, ayurvédica de India, con un montón de arroz, con un montón de dal, con un montón de... Bueno, todo lo que el que conoce comida hindú sabe. Obviamente era vegetariana en un ashram. Y entonces él me dice, bueno, lo que pasa es que si estás en un ashram y querés que todos tengan la misma experiencia, la comida tiene que ser la misma. Y ahí empieza a haber una lucha interna y decido ceder, porque yo venía comiendo crudo, ahora que recuerdo, no había pasado a cocido todavía. Y dije, bueno, me vine acá a India a conocer un gurú, vamos por esta experiencia, no me voy a poner yo a comer solamente crudo, porque era realmente difícil seleccionar y tenía por ahí poca comida, porque sacar todo de una ensalada y algunas verduritas, no, era muy difícil. Igual, cada vez que estaba en el bar, estaba todo lo que podía, jugos y a frutas, y en una oportunidad hice un ayuno de 21 días a jugos, porque en Suecia teníamos árboles de manzanas, así que sacaba las manzanas, cortaba el pasto y me hacía un jugo verde de manzanas y pasto, y estuve 21 días con una conexión increíble. Fue un momento muy especial de mi vida en donde sentía que tenía un canal abierto con mi ser superior y que yo hablaba y me contestaba, pero esa respuesta era siempre de un lugar de muchísima claridad. Era como, ¿yo me estoy diciendo esto? O sea, cuando venía a la mente y dudaba, era muy gracioso. Obviamente estaba en un nivel muy, muy hermoso. En 21 días ocurren muchas cosas, pero claro, algunos de la comunidad empiezan a decir, uy, yo quiero. Yo me la pasaba haciendo jugos, pero otros dicen, bueno, pero Mati, estás comiendo otra cosa, ¿hasta cuándo? Y ya todos los días era la misma pregunta, ¿hasta cuándo lo vas a hacer? Y ya uno empieza a sentir, y decidí dejarlo. Pero esto también para contarles que no siempre es fácil. Entonces, bueno, lo que me decía mi maestro en ese entonces es que para que la comunidad vaya a tener la misma experiencia se necesita que tenga la misma información, tanto de actividades como de alimentos. Entonces, si yo me iba por un lado, no iba a formar parte de esa comunidad. Entonces decidí ceder.
en eso. Si bien la comunidad en algún momento iba a empezar a ir en esa dirección, iba a un paso muchísimo más lento de lo que yo estaba listo para hacer en ese entonces. Entonces decido ceder y bueno, ahí como que se frenó un poco ese camino, esa exploración. Obviamente al volver a incorporar arroz y otros alimentos, empecé a tener otras experiencias, de acordarme lo que era la adicción y no saber cuándo parar o comer y querer seguir comiendo y no sentirme saciado y después sentirme pesado por tanta comida y en las mañanas levantarme de vuelta como con sensaciones de uy, otra vez tengo esto, tengo lagañas, tengo cansancio. Y bueno, en algún momento decido dejar la comunidad, volver a Argentina y ahí tengo una lucha interna entre la alimentación depurativa y volver a comer carnes. En todo ese tiempo estaba viendo videos, yo siempre soy un apasionado de esto y empiezo y miro mucho en las tendencias que hay y empiezo a ver que muchos que estaban en la misma dicen, no, por acá no va. Yo volví a comer carne y me sentí mucho mejor. No, por acá no va. Y muchos, era como una oleada de lo que se llamaba ex-vegans en YouTube. Esto ya estoy hablando de hace 6, 7 años, o sea, más o menos 2015, 2014, 2016. Me empieza a llamar la atención y digo, ¿y si es verdad? Y me doy la oportunidad de dudar, realmente esa duda toma importancia en mí y digo, y quizás sí, quizás sí. Empiezo a probar, quiero decir que no fue que apenas volví hice esto, sino apenas volví hice varios ayunos largos, seguí profundizando, conocí otro sistema que era Diego Conesa, que hablaba sobre el sistema curativo por dieta mucosa de Arnold Leret, que Diego Conesa es un guía para mí excelente. Y empiezo a aprender de lo que es la dieta de transición. Él hablaba de que la dieta original era de frutas y hojas verdes, pero hacer esa dieta muy rápidamente podía generar muchísimos problemas, entonces se recomendaba una dieta de transición en donde muy de a poco el cuerpo va soltando toda la toxicidad y preparándose para ese tipo de alimentación, pero no se hace un día para el otro. Entonces empiezo a probar, hago cursos, sigo al pie de la letra. Sin embargo, paralelamente seguía creciendo todo este mundo del ex vegano y decido probar con comer carnes casi después del mejor momento de mi vida, que había estado casi 3 meses a jugos, con varios momentos, no más de 10, donde volví a comer, no fueron 3 meses seguidos, pero varios momentos donde volví a comer por 1, 2, 3 días y después volvía, pero en total tuve como 3 meses estando muchísimo tiempo solo a jugos y desde ese lugar decido volver a comer carne y probar. Y claro, lo que ocurre es que cuando un cuerpo está desintoxicando fuertemente y uno vuelve a comer carne, frena todos los procesos depurativos y siente la estimulación de ese alimento y me sentí muy fuerte. Hice la prueba que por 1 mes comí solamente carne y huevos. Y un montón de teorías que tenía, que la carne se queda en los intestinos y se pudre y no la evacuamos porque no tiene fibra, y yo todos los días iba 2 o 3 veces de cuerpo, muy fácil, decía, ¿qué es esto? Que voy de cuerpo, que me siento con energía, que yo estaba muy flaquito después de hacer todos esos ayunos. Y empecé a ganar tono, empecé a tener otra potencia, empecé a tener una energía mucho más masculina. Y digo, va por acá. Y entonces, en ese momento, que fue hace aproximadamente 2 años, tengo lo que yo llamo una gran crisis en mi vida, en donde toda mi rompecabezas se rompe y lo que yo aspiraba de poder vivir en una comunidad, en un país tropical,
de forma ecológica, sustentable y vivir juntos en un camino hacia la desintoxicación, ir sutilizando el alimento. No iba por ahí, era el camino a la perdición, la dieta de frutas, era volver a comer carnes, productos animales, la proteína, las grasas, los omegas, eran la búsqueda de los nutrientes. Y no podía entender, y yo tenía un emprendimiento de jugos detox que se llama Jugox. ¿Cómo hacía para seguir con eso y a la vez vivir otra cosa? Fue un momento de mucha duda, de mucho replanteo, de mucho cuestionamiento. Y bueno, fueron más o menos, no es que fueron 2 años seguidos, pero fueron más o menos 2 años en donde incorporé muchísima más carne a mi vida, en donde tuve experiencias muy buenas y casi siempre volví a sentir que no iba por ahí. Sin embargo, como el otro camino ya lo había descartado, el de la purificación, era ¿y por dónde va? Obviamente, cuando uno está abierto llegan las cosas y en ese momento encuentro otro sistema. Fíjense ya todo lo que probé, ¿sí? Vegetariano, vegano, ayurvédico, crudo y vegano, frugívoro, ayunos, dieta paleo, dieta cetogénica, que son las que empecé a hacer en ese entonces. Había un nuevo sistema que se llamaba The Primal Diet de Ajonus von der Planitz, que era la dieta cruda pero no vegana. Era la dieta cruda, tradicionalmente el crudivegano, pero que le agregaba productos animales. Entonces lo empiezo a escuchar, al principio fue un shock, era absolutamente imposible de que entre. Sin embargo, como yo tengo una sed de búsqueda del sistema de alimentación, de la energía del cuerpo humano, de la salud tan grande, que escucho. Y sonaba convincente. Empiezo a hacer los cursos, me compro los libros, me veo todos los videos, los veo. Y digo, voy a probar. Él decía, carne cruda, huevos crudos, pollo crudo, pescado crudo, mucha verdura cruda no, así que toda la verdura cruda en jugo para no tener tanta fibra. Era una dieta sin fibra, porque la carne, el queso, los huevos, la leche, todo eso crudo, había que conseguir leche cruda, había que conseguir queso crudo, había que conseguir huevos orgánicos, carne de pastura idealmente. Pero cuando es crudo sale mucho más fácil, entonces no había nada de constipación, era increíble cómo entraba y salía todo. Pero empiezo a comer carne cruda, lo pruebo, y no me siento mal, me siento mejor. No era feo. Obviamente con sal era rico y con yema de huevo era riquísimo y con algo de mostaza era espectacular. Y empiezo a diseñar y a aprender y a hacerla y me volví a sentir como cuando comía crudo y vegano, a ese nivel, porque cuando no cocinas el alimento hay una frecuencia en donde permaneces, que es muy linda la sensación de la alimentación cruda. Me empiezo a cuestionar, comer carne, a mí que me gusta meditar, hacer yoga, estar en silencio, digo, ¿me hará bien esto? Y no sentía realmente que me perjudicase, pero no lo veía en el día a día. Pero muy de a poco, empecé a perder algo. No lo veía, porque cuando estás metido, cada día es un poquito parecido al siguiente, entonces no lo percibes. Pero cuando hice el cambio hace poco, fue un antes y un después, pero eso lo cuento en un rato. Entonces probé este sistema. Imagínense yo, que era el promotor de la alimentación a base de frutas, de jugos, de la desintoxicación, ahora empieza a comer carnes y crudas. ¿Cómo integrar esto? Realmente tengo unos meses muy difíciles. En ese momento también tenía una pareja que era vegana, o sea que imagínense también la dificultad que era poder compartir.
alguien que decide dejar los alimentos y la persona con quien comparte está comiendo carnes y crudas. Para el que no lo probó en el cuerpo y no hizo como un acercamiento, es un shock, es una locura. Entonces, bueno, son unos meses bastante difíciles en donde no encontraba la salida, sentía que estaba perdido y obviamente para mí lo que es esencial cuando uno elige cierto camino es empezar a conectar con personas que están en ese camino, porque si no realmente estás muy solo y desolado. Entonces había foros, había personas, me creo una cuenta en Instagram, empiezo a seguir personas, ¿ves? Entonces estaba en esa burbuja, pero todos los días yo me cuestionaba, digo, a ver, yo me siento bien, pero no quiero aceptar tener que matar animales para mi alimentación, porque yo no lo haría. Yo si lo compro es otra cosa, pero si yo lo tengo que hacer, y era muy difícil, era una lucha, realmente era una lucha, y lo hablaba con todas las personas que están cerca mío, de realmente decir, ¿qué hago? ¿Va por acá? ¿La humanidad tiene que comer así? ¿Hacer esto? Pero ¿qué rol el que tiene que matar al animal? Y empecé a revalorizar, empecé a meterme en lo que es la carne kosher, que se sacrifica el animal como una ofrenda, en donde es otra la energía, es otra la actitud. Pero igual, yo decía, no me veo, no me veo compartiendo. La comida tiene que transmitir belleza, uno tiene que ver esos colores y no veía eso con un pollo, un pescado, carne. No era algo que uno lo muestra orgulloso en la familia. Si lo muestra orgulloso en un plato, o si muestra un pedazo de carne, es como, es una muerte lo que está reflejando eso. Pero bueno, había una lucha interna y todavía no lograba encontrar claridad, hasta que a fin de año sabía que enero siempre es un mes con muchísimo trabajo y tenía el recuerdo de que cuando más trabajo tengo, mejor funciono con ayunos a jugos, porque no hay gasto digestivo, hay mucha claridad mental, rindo mejor, hago deporte, estoy en mi mejor versión, emocionalmente manejo mucho mejor el estrés y estoy en otro estado anímico constante. Digo, bueno, voy a hacer siempre Año Nuevo, Navidad, me doy un día que por ahí como y disfruto esas comidas y después arranco un proceso detox para arrancar el año bien. Decido empezar y a los 3 días de estar solamente a jugos me doy cuenta que es como si hubiese estado vendado y hubiese caminado en la dirección incorrecta por 2 años. Digo, ¿cómo hice eso? No puedo creer cuáles fueron las fuerzas que me hicieron dar cada pasito y no poder verlo con claridad de hacia dónde estaba yendo, o qué me hizo no hacer el detox tan largo, tan pronto. Pero bueno, esa fue la experiencia. Lo que rescato es que tengo la capacidad hoy en día de ayudar a las personas que están comiendo desde el nivel carnes, desde el nivel legumbres, a cómo ir transicionando, porque realmente lo viví y sé cómo ir mejorando desde ahí. Pero para mí en este momento eso ya no va más. Y bueno, agradezco porque uno aprende y me da también compasión por mí y por otros. Pero fue como si me hubiese cambiado toda la información del cuerpo y hubiese visto la realidad con la que la veía cada vez que estaba en modo ayuno. Y pude entender realmente la dificultad, ni siquiera dificultad, la imposibilidad de las personas que están comiendo de esa manera, para entender al que no. Porque pasó algo que, como yo venía de todo lo que es el ambiente espiritual, yoga, meditación, reiki, energía, evolución, conciencia, comunidad, empecé a ver a todas esas personas cuando comía carnes, empecé a verlas como loquitos. Empecé a decir, estas personas viven en una burbuja, la verdad, están desconectados. Me parecían como muñequitos, como hasta gracioso. Y
no lo podía entender. Pero yo era una de esas personas hace un tiempo. Y entonces, cuando vuelvo al ayuno, como que se cae ese velo de vuelta y vuelvo a identificarme y vuelvo a sentirme parte. Y digo, ah, claro, es como un dial. Cuando pones una frecuencia de radio, escuchás una radio, pero no escuchás las otras. Y cuando pones la otra, escuchás esa, pero no escuchás las otras. Entonces me di cuenta en forma concreta, contundente, cómo el alimento te pone en cierta frecuencia y es muy difícil, de hecho no es difícil, es imposible entender cómo lo está viendo la otra persona. Entonces de este lugar sé que hay personas que cuando escuchen y vean, uy, ayuno, jugo, pero este pibe está loco. Sí, porque no tenés esa información. Y lo puedo entender perfectamente y no lo vas a entender hasta que hagas la prueba. Y cuando hagas la prueba me dirás. Ahora, lo que yo aprendí con todo esto es que hacer la prueba no es la solución tampoco, porque hay que saber cómo hacer la prueba, porque hay que saber cómo hacer una transición para ir lentamente. Pero bueno, para dar un cierre a esta historia personal, hoy voy en mi día número 44 solamente a jugos, sintiéndome el 95% del tiempo increíble. Obviamente voy a explicar, y quien ha tenido experiencia sabe que hay momentos difíciles, momentos en que la depuración está ahí tomando forma, es como una ola, y hasta que ciertas toxinas no logran salir de nuestro organismo, se la pasa mal y uno puede llegar hasta a dejar o replantearse la validez de ese camino. Sin embargo, ya todo lo que he transitado me ha dado, gracias a Dios, cierta madurez y cierto entendimiento. Entonces estoy plantado de otra manera. He tenido momentos de ayunos largos, pero siempre más o menos cada 3 semanas algo comía. De 44 no comí absolutamente nada y no hubo ningún día que realmente yo me haya planteado comer o frenarlo. No sé por cuánto lo voy a hacer. Voy a seguir compartiendo un montón de videos con diferentes temáticas, desde cómo hacer depuración, cómo prepararse, cómo hacer una dieta de transición, riesgos, beneficios, cómo llevarlo socialmente. Bueno, un montón. Pero acá es donde estoy hoy y desde acá es que me abro a compartir, porque me doy cuenta que estoy en un lugar con muchísima experiencia y capacidad de ayudar a otros, realmente, que en el público en español buscando ayunos largos, ayuno de frutas, no hay, porque la mayoría de los enfoques hablan del ayuno con agua y muy pocos hablan del ayuno con jugos, y dentro de los que hay de ayuno con jugos, muy pocos hablan de muy largos o con mucho jugo. Entonces voy a hablar en los próximos videos de qué es mejor o para qué sirve ayuno con agua, ayuno con frutas, ayuno con jugo verde, cuánto jugo, qué diferencia hay, porque realmente te puede marcar una diferencia. Y siento que estoy en un lugar muy abierto, que he recorrido tanto camino que puedo ayudar a muchísimo público. Y que sepan que van a tener toda la información gratuita, lo más detallada que pueda, que con toda mi experiencia realmente recomiendo que lo hagan con un guía si quieren hacer un camino largo y profundo. Si no, obviamente pueden, como yo, aprender mucho por su cuenta, pero va a haber bastantes más caídas. Que hago también asesoramientos individuales, personalizados, y tengo grupos en donde trabajamos juntos en Facebook, que esos ya son todos eventos pagos, pero que se pueden anotar, pueden trabajar, pueden escribirme al mail, pueden escribirme por la cuenta de Instagram, que es mati.papini. Así que hay un montón de formas de ponerse en contacto conmigo. Quien está en Buenos Aires, voy a hacer retiros en donde nos podemos juntar y compartir y aprender de forma vivencial, que es lo que yo más disfruto. Y bueno, pronto les voy a ir contando mucho más de todo esto, también el sueño de todo esto, que es algo que se van a ir enterando de a poquito, porque la idea es que esto sea un canal que esté por mucho tiempo y que muchos puedan realmente conectar y encontrarnos de forma personal en alguna comunidad, en algún centro depurativo, en algún país tropical. Así que les agradezco mucho quien llegó hasta acá, a estos casi 50 minutos.
A mí no me gusta editar porque me gusta que el video sea con la energía espontánea, natural, si no empieza a ser desde un lugar muy mental y no es la forma en que a mí me gusta comunicar. Así que esto es así, crudo, como la alimentación debería ser. Por todos los videos que vi, siempre recomiendan darle like, poner las notificaciones, suscribirse al canal, así que si les gusta les propongo que hagan eso para que les se enteren mucho más rápido cuando hay un video en vez de que ustedes tengan que ir a buscarlo. Y bueno, pronto voy a empezar a hacer muchos más videos y compartir, y realmente me va a dar mucho placer a quien le sirva esto que comparta, que escriba de qué lugar le ayudó, en dónde está, qué es lo que le gustaría lograr, qué es lo que le gustaría que hable más, porque bueno, esto es para... Yo ya tengo mi búsqueda, mi camino, me automotivo, entonces para mí es muy fácil, pero quizás para otros no, entonces me va a ayudar a mí también a qué darle prioridad. Así que gracias nuevamente por estar hasta acá y nos vemos en el próximo video.